Ya se está grabando nuestra sesión. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra despedida. El día de hoy ya estamos prácticamente cerrando nuestro módulo 18, tan temido por muchos de nosotros. Hola Lili, muy buenas tardes. Espero que estén bien. Espero que se hayan motivado estas 3 semanas y media. Espero que la próxima vez los vea en el Face, exitosos como profesionistas en alguna carrera. Sin más ni más, está larga la sesión. Me agrada mucho que hayamos llegado a esta cuarta y última semana de nuestro módulo 18. Me agrada más que vayan a sacarnos no buenas calificaciones, excelentes calificaciones, que cuiden sus promedios. Todavía les quedan algunos módulos por delante. Mínimo aprobatorio para ingresar a la universidad, 7.0. 6.59 nos aplican el límite y no lo reciben. Esa sería una de las malas noticias. Voy a empezar por compartir nuestra presentación. Ahí se está viendo. Somos Prepa en línea CEP. Estamos en el módulo 18, cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales, cuarta y última semana. Somos el grupo M18C5G18, bloque A-036, y soy su servidor, maestro en ciencias, Salvador Dueñas Martínez. El orden del día. Propósito del proyecto integrador. ¿Para qué lo vamos a realizar? Las instrucciones generales del proyecto integrador, a detalle, con otros datos. No es para que copien la actividad del proyecto integrador, la suban y ya acreditados se acabó. No. Debe haber un proceso interno de aprendizaje. Foro de integración, muy importante para esta semana 4, que ya está corriendo el foro de integración. Ya les envié por ahí algunas invitaciones. Les voy a hacer recordatorio de cómo se evalúa el curso. Sé que están muy adelantados, pero de repente ha habido algunas dudas de cómo se evaluaban los cursos. ¿Por qué hago tanto hincapié en el foro de integración de esta semana, que es diferente al foro de aprendiendo? La sesión de dudas y nuestra despedida. El propósito de esta semana. Para nosotros es importante porque vamos a aplicar los conceptos que se han estudiado en las últimas 3 semanas y media. ¿Qué hemos aprendido? Que el cálculo no es ponernos a resolver ejercicios como loquitos, no ese es el sentido. Es que lo utilicemos el cálculo como razón de cambio, en donde, en funciones donde nosotros vamos a determinar el movimiento de un fenómeno social, químico, bacteriológico, económico, etcétera. ¿Para qué me va a servir? Yo necesito analizar esas funciones y en un determinado momento, por ejemplo, ver la velocidad instantánea. Entonces puedo tener una velocidad promedio de un objeto y por medio de la descripción de la función que describe, valga la redundancia, ese movimiento, le obtengo su primera derivada y entonces con ello obtengo la razón de cambio. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Aprender que los fenómenos naturales o sociales se resuelven por medio de límite, que es la derivada, y después venía la antiderivada, ver todo el fenómeno completo. Muy bien. Ese es nuestro propósito, que en esta semana entreguemos un proyecto integrador del cual les estoy entregando aquí un ejemplo. Van a ajustar los datos. Vamos a entrar a un mundo fascinante. Ah, caray. Lo demás fue juego. Actividades de la 1 a la 6 fue juego. Movimiento de una partícula. Solo se cambian los datos de la plataforma. Dice aquí, vamos a leer. Espero que a lo largo de este módulo hayan aprendido a leer funciones, expresiones algebraicas, derivadas, fórmulas de derivadas, cálculo integral, fórmulas de cálculo integral. Dice entonces, como primera instrucción para el proyecto integrador, lee y analiza el siguiente planteamiento. Nos avientan luego. ¿Sabías que la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros cada segundo? Y entonces, ¿qué sucede?
que el Sol está muy lejos de nosotros. La primera vez que yo vi el Sol comparado con la Tierra es diminuta. Y entonces todo lo que haga el Sol afecta o beneficia a nuestro planeta. ¿Cómo manda su energía solar? Pues nada más imaginemos que aquí estoy aproximadamente a 70 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Pero dice que la luz recorre 300,000 kilómetros en cada segundo. O sea, esta distancia de donde estoy yo de aquí a la Ciudad de México, al centro, es nada, pues son 80 kilómetros. La luz recorre 300,000 kilómetros cada segundo. Después nos dicen, existen laboratorios dedicados a la investigación en física de partículas. En alguna otra asignatura ustedes debieron haber visto cómo se compone la materia, que básicamente esta se compone de átomos, que esos átomos tienen un núcleo, tienen un electrón o varios electrones, dependiendo de qué tipo de elemento dentro de la tabla periódica se refiere. Entonces, esas partículas, una de ellas, la más importante, son los electrones, porque son los que están en la capa exterior de los átomos. Esos electrones viajan ahí, en ese lugar. El ser humano con sus ojos jamás va a ver un electrón, porque es diminutamente pequeño, infinitesimalmente pequeño. Pero alrededor del núcleo viaja a una velocidad también muy cercana a 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, a ese tipo de partículas nos vamos a estar refiriendo. Pero cuando nos refiramos a las partículas que componen los núcleos, no, hombre, hay 261 diferentes partículas dentro de un núcleo. Entonces, esa es la introducción de nosotros. Vamos a ver cómo se comportan esas partículas dentro de los átomos. Y nos dicen aquí mismas que se encuentran en todo el universo. Ah, bueno, yo empecé hablando de las partículas de mi mundo, pero me dicen que esas partículas se aplican y que existen en todo el universo. Algunos investigadores, aquí debieron de haber puesto algunos científicos investigadores, intentan calcular qué tanto se puede acelerar una partícula. ¿De dónde? Del átomo de mi mano mugrosa. Un átomo de mugre. A esas partículas les vamos a analizar su física. Y luego dice, y de esta manera acercaros a ver si los objetos pueden viajar a velocidades cercanas a la velocidad de luz. Analizando los átomos de mi mano, vamos a ver si es posible que los digitalicen y los hagan viajar a la velocidad de la luz. Se va a lograr, ¿eh? Y hay experimentos. Antes yo no platicaba esto tan fácilmente porque decían que estaba loco, pero es así como se están comunicando con el planeta Marte. Están usando esas partículas para mandar información dentro de las partículas y decirle a Robert, que es el que está tomando los videos y las fotografías, hacia dónde ir. Estamos muy lejos. La única forma de comunicarse con ellos es a la velocidad de la luz. Bueno, ese es el contexto de nuestro proyecto integrador. Bienvenidos al fascinante mundo de la física cuántica. Tema por demás interesante. Métanse a estudiar física cuántica aplicada y verán cómo nuestro cerebro humano, con estos datos que estoy dando yo aquí, que parecen increíbles, sacados de ciencia ficción, nos puede dar una calidad de vida, puede dar una proyección profesional, personal y económica brutal. Puede hacer de nosotros seres humanos excepcionales. Se estudia en específico el caso de una partícula cuya aceleración está dado por, y nos dan aquí la segunda derivada. ¿Cómo lo puedo leer? Porque hay dos comillas, dice F biprima, bi de 2, prima es la comilla. F biprima de x es igual a 3x cuadrada menos 10x más 14. No crean que los científicos allá en donde están estudiando las partículas utilizan esta fórmula. Es meramente un ejemplo. No me quiero ir de aquí sin que ustedes vean el proyecto integrador, cómo es fascinante. Aquí tengo una fotografía satelital y la raya amarilla marca dónde van a mover esas partículas de las cuales nos están hablando en la introducción. Aquí está la trayectoria que va a seguir. Esto es un transformador, le llaman magnetrón. Un transformador que va a generar un campo magnético aquí, como si fuera una dona.
Y esas partículas que dicen que viajan a la velocidad de la luz, ellos van a querer que viaje casi a la velocidad de la luz o la velocidad más alta que se pueda las partículas, así como lo estoy haciendo con el ratón y el indicador. Así quieren que viaje. ¿Para qué la van a acelerar? Vamos a ver. Aquí en esta otra imagen estoy poniendo nada más para que tengamos idea. Esta es la máquina más grande construida en todo el mundo. El CERN, un acelerador de partículas. Ingresamos entonces a que agarran una partícula que está contenida dentro de un átomo, por ejemplo, partículas alfas, y las hacen que se muevan a una velocidad aquí cercana a 300,000 kilómetros cada segundo. Casi igualita a la velocidad con la que llega la energía desde el Sol hacia nosotros. Hoy ya está separando, ya está yendo, pero sigue viajando a esa velocidad. Aquí otra imagen, déjenme quitarlo un poquito. La voy a hacer grande. Vean nada más el interior donde viajan en este tubo las partículas a 300,000 kilómetros cada segundo. A mí me fascina saber qué hacen allá adentro, porque todo esto es estudiar el cuerpo humano, la impresora, mi refresco, todo está compuesto de átomos y esas partículas insignificantes de las que habla nuestra introducción, aquí viajan a casi la velocidad de la luz. Bien, esa es la introducción. ¿Me emociona? Sí, me fascina. La física cuántica, hoy en día se está hablando de psicología de física cuántica. ¿Por qué? Porque si dije que los electrones viajan a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, mi cerebro está hecho de átomos. Mis pensamientos probablemente por ahí andan en los átomos. Entonces tengo una energía brutal. Decía Einstein que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, lo que pienso positivo y negativo, puedo crearlo. Decíamos entonces que la función que nosotros vamos a manejar es una doble derivada de la función en x, que es igual a 3x cuadrada menos 10x más 16, para demostrar que se está moviendo una partícula. Dice aquí que la primera derivada nos va a decir a nosotros cuál es la razón de cambio. Recuerden, la razón de cambio, nosotros decíamos que era la velocidad. Entonces se leía f', no bi' como acá. Esto indicaba que había una función original y que yo le obtenía la derivada a esa función original. Y se lee f'. La segunda derivada, como tenemos en la función que nos están indicando, en este caso, en el proyecto integrador, nosotros sabemos que es una segunda derivada. O sea, tengo una función original, la derivo y entonces la marco, que ya la derivé, la primera derivada. Esa función ya derivada la vuelvo a derivar y entonces se convierte en segunda derivada. Y se escribe f' de x. Muy bien. Cuando yo tengo una función f de x y la derivo, lo que obtengo es la velocidad instantánea de esa función. Pero cuando esa velocidad instantánea f' de x la vuelvo a derivar, obtengo f' de x y se convierte en la aceleración. ¿Cómo voy a saber cuál es la función de un desplazamiento? Yo voy en la autopista y digo f de x igual a x. Esa es la función que describe el movimiento del automóvil donde voy. Cuando quiero saber la primera derivada, obtengo de la función original su primer derivada y con ella obtengo la velocidad. A esa velocidad le vuelvo a aplicar el cálculo diferencial y obtengo la aceleración. Voy en un automóvil a una velocidad de 80 kilómetros por hora. En un momento dado, obtengo la velocidad instantánea con la primera derivada, pero la aceleración sería el fenómeno de ir ya no a 80 kilómetros por hora, a aumentar a 90, a 100, 110, 150 kilómetros por hora. Ese cambio de velocidad se llama aceleración. Las mamás son expertas en cálculo. Cuando nos dices, andas bien acelerado, mijito. Sí, porque ando como loco. No estoy estático. No voy a una velocidad constante. Mi mamá sabe que ando bien acelerado. Nada más viene ese chamaco y te aceleras. Son expertas.
Derivadas. Aquí. ¿De qué estaba hablando? Que tengo una función original que me va a decir cómo es el movimiento de esas partículas que se llevan a cabo en ese laboratorio llamado CERN, que está entre Suiza y Francia. Es una máquina enorme. Le saco la primera derivada y obtengo la velocidad. Saco la segunda derivada y esta sería la aceleración. Y aquí está. F de x igual a x cuadrada. La primera derivada sería 2x. La aceleración, 2. Así de sencillo. Quiero obtener de la f bi'prima, integro, y de allí obtengo la función original. Eso es lo que hemos estado trabajando en este módulo. No se espanten, no se apaniquen, no se desmayen, no se vayan corriendo. Mami, mami, no entiendo. No sean chillones. Estamos empezando. Ya dije, en la universidad va a haber otro loco más que yo que los va a introducir en la parte del cálculo para la carrera que ustedes quieran, pero les van a volver a dar su curso. Allá sí van a entender. No van a estar viendo mi imagen. Ay, está bien gordo, está feo. Allá sí van a aprender cálculo. No van a estar criticando como aquí. Derivadas. ¿Cómo se lee aquí? Derivada de y entre la derivada de x, que son pequeños incrementos, veíamos, de las funciones. Cualquier parecido con Homero Simpson es mera coincidencia. ¿Todos listos? Viendo el monitor, vamos a empezar. Bueno, si quieres, soy yo. Me parezco mucho. No voy a hacer, no me van a obligar, ni me van a motivar a que hable yo igual que él, pero sí puedo. ¿Cuál es la función de la velocidad si al instante t es igual a 0? La velocidad de dicha partícula es de 0. En ese laboratorio la partícula todavía no se acelera. Tenemos la función original. ¿Qué tenemos que recordar? Que la opuesta a el cálculo integral es la derivada, es la inversa. Son funciones inversas. No se confundan. Vamos a hacer un ejercicio sencillo para que vean por qué la integral es la opuesta de la derivada. ¿Cuál es la operación opuesta a la suma en aritmética básica? Perfecto, la resta. ¿Cuál es la operación opuesta a la multiplicación? Perfecto, la división. ¿Cuál es la opuesta a la potencia? Muy bien, los radicales. ¿Me estoy explicando? Del positivo es el negativo, el opuesto. Pues para la integral, la inversa opuesta es la derivada. Porque yo en la integral voy a sumar todos los cachitos de la función que partí, como les decía la semana antepasada, esa mandarina la partí en gajitos, cada gajito era una derivada. Cuando junto todas las derivadas que tengo, la mandarina completa. Eso es lo que hace la operación de la integral. Las derivadas de esas funciones, como esta de aquí, un cachito de esta función es una derivada. Cuando quiero ver cómo es toda la función completa, ¿qué tengo que hacer? Integrar todos esos cachitos de esa función. Muy bien. Vamos a integrar la función para obtener f' de x, que nos indica la razón de cambio. O sea, aquí nos vamos a ir en inversa. Fíjense bien. Vamos a partir de esta función que nos están dando, que es una segunda derivada, vamos a integrar y nos vamos a regresar a la derivada. Aquí, por eso dice, para obtener f' de x, entonces vamos a integrar esta función. ¿Cómo se integra? Dice que tengo varias partes, miren bien, acuérdense. Primer término, segundo término, tercer término. Vamos a integrarlos. Integrada de 3x diferencial de x, todo llevado a cabo de acuerdo a la fórmula me va a decir que es el 3 fuera de la integral. Integral de x cuadrada diferencial de x queda 3x cúbica entre 3 por el 3 original. Entonces aquí yo ya obtengo mi primera integral
de esta función B', que era la aceleración, encuentro en el primer término cuál es la velocidad. Y obtengo que cambia de 3x cuadrada, fíjense en qué se convierte, en x cúbica. Ya tengo el primer elemento. Ahora, dice aquí, en la actividad, en el proyecto integrador, perdón, ¿cuál es la función de la velocidad en el instante t igual a 0? Ya obtuvimos de la f' la integral y nos regresamos a la velocidad f' de x. Cada uno de los términos los tuve que integrar. Aquí está integrada toda la función, término a término. Entonces, se convierte, fíjense bien, de 3x cuadrada menos 14x más 16, integrándolo, se convierte en x cúbica menos 7x cuadrada más 16x más c. Este video y esta explicación y la presentación de PowerPoint, yo les sugiero que lo vean varias veces. Esta semana es crucial. Yo no me preocuparía tanto por cómo obtener derivadas. Quiero el concepto general de lo que estoy haciendo. Esa visión que yo tengo, quiero que la tengan ustedes poco a poco. ¿Por qué digo que no me preocupo en las integrales? Porque eso lo hace ya la computadora. Se meten ustedes a Wolfram y le dicen integrated en inglés, porque las computadoras les gusta el inglés. 3x cuadrada. Y en 10 milisegundos les integra esta función. Entonces, ¿por qué estarlo haciendo con el lápiz si nosotros en prepa en línea lo podemos hacer tecnológicamente? ¿Me estoy explicando? Quiero que los baches que ustedes tienen, porque ahorita han de decir, qué maestrito, ¿eh? ¿Cómo hablaba? Híjole, y luego se emocionaba. ¿Y qué más, hija? No, pues, ¿qué crees que hablaba de tantas cosas y que la integral y que la derivada? No se preocupen, ustedes están estudiando en línea y nadie les está diciendo que no usen todas las herramientas que haya tecnológicas para integrar. Bueno, lo que quiero es que vayan viendo que cuando yo tuve una f', dije que era la aceleración, lo integro y obtengo la función de la velocidad. Aquí en la función de la velocidad, que fue la integral de esa f' de la aceleración, dice que donde yo encuentre el valor de x, ¿cuánto va a valer? 0, porque t y x son la misma, es el eje horizontal. Bueno, vamos a sustituirlo y vamos a ver qué pasa con la velocidad de esa partícula, que ni siquiera mis ojos alcanzan a ver de tan pequeña que es. ¿Qué sucede? Todo se vuelve 0. Quiere decir entonces que la partícula está en reposo, no está en movimiento. Eso es lo que quiero que rescaten de aquí. No que sean merolicos de cálculo como yo. Eso no sirve. Bueno, ya contestamos lo que nos preguntan. ¿Cuál es la función de la velocidad si al instante t0 la velocidad de dicha partícula es de 0? Pues, ¿cuál velocidad si me están diciendo que la partícula no se mueve? Espero estarme explicando. Perdón, se me reseca mi boca. Y como no tengo tequila, pues tengo que tomar refresco. Fíjense bien, ¿qué fue lo que pasó? Que obtuve la integral de la primer parte de la función, que fue 3x cuadrada, la integral de la segunda parte, que fue menos 14x, y la integral de la función en 16, que es una constante. Y entonces, integrando, esto es lo que digo que ustedes pueden meter en una aplicación de celular y decirle, integra 3x cuadrada. Les va a arrojar este valor de acá. Se van a evitar todos estos pasos. ¿Es válido? Sí. No quiero que se me espanten por estos desarrollos que probablemente no dominan y no manejan. La computadora lo va a hacer. No por eso se limiten a no llegar a una carrera de ingeniería. Ustedes pueden. Si yo pude, ustedes también pueden. Yo no venía de una familia de ingenieros. Yo no venía de una familia de científicos. Mi madre
estudió el primer año máximo de primaria y mi papá de primero de secundaria. ¿Quién me iba a ayudar? Ustedes tienen el YouTube, tienen el Malmat, tienen el Wolfram, tienen a sus asesores, tienen un primo, tienen un abuelito, alguien que sabe cálculo. No se desavalorinen, dicen en mi pueblo. Para integrar menos 14x, lo meten ustedes a una aplicación y ¿qué les va a entregar el resultado? Menos 7x cuadrada. Ay, maestro, es que a mí me gusta mucho saber el desarrollo. No te compliques la vida. Para eso está la tecnología. Cuando estudié, mis maestros solamente querían que uno lo supiera de memoria. Eso es un grave error, porque ¿dónde está el razonamiento? En tercera parte de la función, meten ustedes la integral de 16 y les va a decir que es 16x. ¿Quieren hacerlo a lápiz? Entonces les sugiero que escriban cada uno de los términos y lo vayan copiando hasta que su cerebro lo entienda. ¿Cuántas veces tienen que repetirlo? No sé. A mí me cuesta mucho trabajo entender algo nuevo. Entonces, si yo me dijeran, ¿cuántas veces tendría que estudiar esto y escribirlo para aprenderlo usted? Pues yo creo que necesitaría como unas 10, 12 veces repetir el mismo término y otras 10, 12 veces el segundo y así este otro. Es tampoco más sencillo. Bueno, ya obtuve entonces que la partícula en reposo no tiene velocidad, porque donde encontré el valor de t0, lo sustituí y la función se volvió 0. Entonces la velocidad cuando la partícula está en reposo es 0. Aquí está. ¿Cuál es la función de la velocidad hacia el instante t0? Cuando la partícula no la están acelerando los loquitos en Europa, la velocidad de dicha partícula es 0. Aquí está. Entonces, para eso integré la fb', que tenía dos comitas aquí arriba. Ya le pongo nada más una porque ya la integré una vez. Lo que les estoy diciendo, puedes graficar con Wolfram. No sé si ya utilizaron esta super herramienta que la pueden traer en su celular. Bajan la aplicación o entran en la internet a Wolfram Alpha y le dicen, fíjense bien, el único detalle aquí es que tienen que aprender un poquito de inglés. Y muchos de ustedes ya lo saben, aunque digan, ¿sabes hablar en inglés? No. ¿Sabes decir tu nombre en inglés? No. I don't know. Así aquí, plot, ¿qué significa? Dibujar. Le están diciendo a Wolfram Alpha, que es un servidor, una computadora poderosísima que dicen que está en Inglaterra, le escriben aquí en esta ventanita todo lo que quieren saber y le dicen plot x gorrito cúbica menos 7x gorrito cuadrada más 16x. ¿Qué le están diciendo? Que dibuje esta función, que es la que nosotros estamos analizando. Después la máquina les dice, fíjate cómo estoy interpretando la entrada de lo que quieres que dibuje. Y te dice ella, esto es lo que tú escribiste y ella te dice, esto es lo que quieres que dibuje. Sí, enter. Y te lanza todo esto. ¿Será difícil? No, ya no. Porque antes teníamos que hacer una tabulación enorme, agarrar nuestra calculadora punto por punto. Primero ponerle valores al tiempo. Luego calcular la función. Al tiempo, cuando era 1, le teníamos que elevar al cuadrado, menos 7x al cuadrado, menos 16. Y donde estuviera la x, el valor de 1, la máquina lo hace en automático y me avienta estas gráficas. Sencillo. Esto me van a entregar ustedes. Esto es lo que les voy a pedir en el proyecto integrador. Estas gráficas. Cuando t es 0 y la velocidad es 0. ¿De quién? De la partícula que están acelerando los científicos en Europa. Recuerden que ese es el ejercicio que estamos haciendo en el proyecto integrador. Después, me dicen, ¿cuál es la función de posición? La cual se sabe que en el instante cuando t es igual a 0, toma un valor de 2, cambia de 0 a 2. ¿Por qué t? Porque es el tiempo. ¿El tiempo va en forma negativa? No, el tiempo en mi reloj, aunque sea digital, va en forma positiva. Nos quedan 10 minutos. Recuerden, aquí los espero y les agradezco mucho que hayan estado aquí acompañándome. Entonces, yo creo que hasta 3 videos van a salir de este proyecto integrado, pero no quiero que queden dudas. No quiero que vean integral de x cúbica y que se pongan a hacerlo.
quiero que ustedes utilicen las herramientas tecnológicas para que se sientan en confianza de llegar a la universidad. Allá se los van a aceptar. Ustedes en este módulo están desarrollando una de las competencias genéricas que son desarrolla la tecnología de la información en las comunicaciones. Antes se llamaba trampa, acordeón. Ahora se llama tecnología de la información en las comunicaciones, donde ustedes solamente le meten datos a una computadora y miren lo que les entrega. Les dice, ustedes le dicen, ahora vas a integrar x cúbica menos 7x cuadrada y 16x. La computadora les va a entregar esto de aquí. Habrá estudiantes de prepa en línea que me van a criticar a ver el video y van a decir, yo quiero hacerlo por el lápiz maestro y las fórmulas. Hágalo. Aquí está el ejemplo. Ya tienen la presentación. Es que a mí me gusta el método tradicional. Híjole, pobre de ti, dice la canción. Por un formulario te vas a complicar la vida, pudiendo meter esto en Wolfram, esto en Wolfram, esto en Wolfram, y te arroja directamente el resultado y hasta las gráficas. Y te integra toda la función. Fíjense el cambio que hubo en esta segunda ocasión, cuando ya nos había quedado una comita, que ya habíamos integrado una vez. ¿Qué le pasa aquí abajo a la función? Ya no aparecen comitas. Esta es la función original que yo quería encontrar. Permítanme, a ver si no nos hago bolas. Y si no, pues, de todos modos ya estábamos dañados. Anda por aquí una gráfica, mírenla. Me dieron esta función f'. Integré y me regresé y dije que ya había integrado una vez y le quité de las dos, le dejé una comita. Volví a integrar esa función y obtuve la función original, f de x. Ahí está. F de x es la función original integrada. Continuamos. Si ya obtuve la función integrada, me dicen que donde encuentre t, ¿cuánto vale t? 0. Y en lugar de x, yo digo que entonces 0 a la cuarta entre 4 menos 7 por 0 al cubo entre 3 más 8 por 0 al cuadrado más c. ¿Qué encontré? Que todo esto se vuelve f de x igual a 0 más c. Pero me dijeron que en lugar de 0, ahora voy a sustituir el valor de 2. ¿Dónde? En la constante. Entonces, era originalmente 0 más un 2. ¿Cuánto vale c? C vale más 2. Por lo tanto, para que la función tome el valor de 2, nuestra c, esa c que habíamos puesto nosotros, es la constante que tendría que tomar ese mismo valor. Y esta es la función de la posición de la partícula con esta función original. Y a eso le vamos a llamar función de posición. Déjenme quitar aquí porque no me deja ver exactamente ahí arriba. Ahora sí. Me preguntan, de esa función de posición, que es la integral dos veces de la f', ¿cuánto ha recorrido la partícula en intervalo de 3,6? Aquí ya me están dando datos. ¿Qué tengo que hacer? Recuerden, el teorema fundamental del cálculo, ¿qué me decía? Que esta fórmula que está aquí, integral de la función original en x diferencial de x del límite superior hasta el límite inferior, era evaluar la función original con el límite superior menos el límite inferior. Ese es el teorema fundamental del cálculo. ¿Para qué lo voy a usar? Para saber cuánto ha recorrido la partícula, en qué intervalo. Me dicen de 3 a 6. ¿Quién es la letra B? El 6. ¿Quién es la letra A? El 3.
Y evalúo, dice la fórmula. Evalúa cuando f de x vale 3. ¿Quién? La función original, que es la posición. Luego, el límite superior, que vale 6. Entonces, evalúo en 3 y evalúo en 6. ¿Qué estoy haciendo? Evaluar esta función en un intervalo que va de 3, hasta 6. Y entonces, sustituyéndolo y después haciendo la resta, ¿cuánto vale f de b? 110. ¿Cuánto vale f en a? 31.25. La resta dice que el intervalo ha recorrido 78.25 kilómetros por hora. Continuamos. Ahora nos piden que determinemos los puntos máximos y mínimos en su función de posición, o sea, en esa función que encontramos de derivar de la f bi'prima, queda la f' y luego queda la f de x original. Como dice que se trata de una ecuación de cuarto grado, en este caso, debemos encontrar los valores de x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, para obtener máximos y mínimos es necesario obtener la primera derivada, o sea, esa que obtuvimos, esa función f' de x, la vamos a retomar, la cual ya habíamos desarrollado en los incisos anteriores, y era f' de x, que era la velocidad, es igual a x cúbica más 7x cuadrada más 16x más 6. ¿De dónde lo estoy retomando? De los cálculos integrales que ya había obtenido. Luego nos dice, como es x cúbica, esta es la función original, pero esta es su primer derivada. ¿Cuál es el grado de esta función? Es el exponente mayor que tenga la variable x. ¿Cuál es el mayor? ¿Es el 1? No. ¿Es el 2? No. Es el 3. Y entonces digo que esta función es x cúbica. X cúbica nos indica que tendrá 3 posibles valores de máximos y mínimos. Para ello tenemos que factorizar esta función. Esto de aquí es el producto de 3 factores. Aquí, x por x por x, los exponentes se suman y se convierte en x cúbica. Entonces voy a encontrar esos 3 valores de x. Porque me dice que al ser cúbica la función, voy a obtener 3 valores para x y de ahí voy a tener que usarlos para calcular máximos y mínimos. Factorizamos por término común esta función. Este es el resultado y esta es la multiplicación. X por x, x cúbica. X por menos 7x, menos 7x cuadrada, porque los exponentes se suman. X por más 16 resulta ser más 16x y todo más c. Entonces, de aquí factoricé y es este resultado. Si se dan cuenta, aquí, ¿para qué factoricé? Para encontrar los 3 valores que me decía aquí. Fíjense, como esta función es cúbica, vas a encontrar 3 valores. Y aquí están los 3 valores. Esta x cuadrada y esta menos 7x. Dice, para verificar factorizamos con disfrutamaslasmatemáticas.com. ¿Cómo llegó a esos factores? No se preocupen, insisto, no arrastren el lápiz, váyanse a esta página disfrutalasmatemáticas.com y escríbanle esta función para que la factoricen y van a llegar aquí. Ahí está. No se compliquen la vida. Fíjense, esta es la portada. Ahí está. Te recomiendo esta página. Disfruta las matemáticas. Aquí metes tu función y la factoriza. Ay, que x por x cuadrada, y que x por menos 7x, y que x por... No lo hagan así. Acostúmbrense a esto. Es válido.